Qué alegría poder contar nuevamente con ustedes con un programa más de Urgente Llamado a la Santidad. Bienvenidos a este su programa y queremos hoy compartir con ustedes este tema del día de hoy, que es la vida cristiana, auténtica vida de santidad. La vida cristiana es una vida de auténtica santidad. Y recordemos nosotros aquellas palabras o aquel fundamento de este camino maravilloso de santidad, que es justamente las dos grandes verdades que nunca podemos olvidar. La primera verdad es nuestra miserable pequeñez. La segunda verdad, que a pesar de nuestras miserias, de nuestra pequeñez, contamos con el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. Qué alegría poder contar con ustedes y qué alegría poder compartir a la luz de la palabra de Dios este tema de hoy, que es sobre todo lo que nos va a fincar bien en lo que significa el verdadero camino de santidad. El camino de santidad es un camino auténtico, no puede mezclarse con el camino del pecado, no puede haber ninguna comunión entre el bien y el mal. Son enemigos irreconciliables. Dios y Satanás son completamente irreconciliables. Ya no podemos nosotros aliarnos al pecado, aliarnos al mal, cuando caminamos por el camino de santidad, que es justamente a lo que nosotros nos estamos en estos programas centrando a la luz de la palabra de Dios. Recordemos que la santidad viene de Dios, porque Dios es santo. Y recordemos también aquellas otras palabras que en la Sagrada Escritura abundan, cuando Jesús, nuestro Señor, nos habla y nos dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y desde el Antiguo Testamento: sed santos como yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo. Es una vocación esencial de todo cristiano por el bautismo, en la vocación a la santidad. Por eso no podemos mezclar el pecado con la gracia, es imposible. Se vive en gracia o se vive en pecado. No es posible que se mezclen al mismo tiempo los dos, como sucede cuando tristemente una persona se decide a vivir una doble vida. Quieren vivir con Dios, pero a la vez quieren vivir con Satanás, y esto es completamente imposible. ¿Qué tenemos nosotros que ver aquí con el mundo? El mundo no en el sentido material, no en el sentido geográfico, porque el mundo fue creado por Dios y fue hecho bueno. Lo dice la Sagrada Escritura, que Dios hizo todas las cosas, creó el universo con todo cuanto existe. Cuando creó al mundo, creó al hombre, vio que todo era bueno, porque Dios no puede hacer nada malo. De las manos de Dios jamás saldrá nada malo, porque Dios es bondad y es solo vida y amor. Dios es y solamente es, como lo dijo cuando Moisés le preguntó a nuestro Dios allá en el monte Sinaí: si me pregunta el pueblo quién eres, cómo te llamas, ¿qué les voy a decir? Y el Señor dice: yo soy, los envía a ustedes. Yo soy. El término yo soy significa simplemente el Dios que no tuvo principio ni tendrá fin. Es el Dios de la vida. Y por esa razón nosotros no podemos prescindir de esta gran verdad, de este gran regalo del amor de Dios, que es vivir en la fidelidad a la alianza, al amor que Dios nos ha tenido. Nosotros, desde luego, vemos cómo el mundo en el que Dios nos ha puesto es un mundo maravilloso. Las cosas que Dios ha creado, el universo, podemos inclusive, como decía el apóstol Pablo, a través de la creación, en la contemplación del mundo en el que vivimos, podemos nosotros, al ver las obras de Dios, llegar con ellos solo, hablando de forma razonable y racionalmente, podemos llegar, desde luego, a la contemplación del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, dice la Sagrada Escritura en Juan 3:16. Quiere decir que Dios amó al mundo en el sentido material, el mundo que Dios creó. Lo que Dios ciertamente no acepta es que vivamos en desacuerdo o vivamos completamente ajenos al amor de Dios, sino que vivamos en el amor de Dios, y ese amor de Dios nos lleve a la contemplación de la bondad de Dios, que creó todas las cosas en este mundo maravilloso que Dios nos ha dado. Cristo en el Evangelio llama varias veces a Satanás el príncipe de este mundo. Es en este sentido como Dios no quiere que vivamos según el mundo, no quiere que nos aliemos a las obras del mal,
a las obras del pecado. Esto es lo que Dios reprueba. No reprueba el mundo material, reprueba el pecado que reina en el mundo. Por eso Dios nuestro Señor le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, versículo 31, también capítulo 14 y versículo 30, etc. Por eso también forman ese reinado todos los que viven en el pecado, el reinado de Satanás en el mundo. El amo de este mundo, de aquellos que viven según el pecado, no los que viven según la gracia. Para quienes viven en el pecado, el amo de ellos es Satanás. Para quienes viven en la gracia, en medio del mundo, el reino es el reino de Dios. El reino de Dios que está en el mundo también, en medio de este mundo, cuando nosotros llevamos a los demás el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Por eso se llaman mundanos aquellos que viven en el pecado, los que viven anclados en los bienes terrenales o los que viven aliados con el reino de Satanás. El Espíritu Santo nos dice, sin embargo, el número de los que viven lejos de Dios es infinito. Es el libro del Eclesiástico, capítulo 1, versículo 15. Ciertamente son muchos, inmensamente muchos, los que van por el camino que lleva a la perdición. En otra parte el Evangelio nos dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la vida, que lleva a la muerte, y que muchos son los que van por ahí, pero angosto y estrecho es el camino de la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Esta es la realidad terrible del hombre que lucha, que vive en el mundo y que puede llegar muchas veces a aliarse con el reino del mal. El mundo es el segundo enemigo de nuestra alma, reinada por Satanás. Es lo que nuestro Señor nos pide, que renunciemos a las obras del mundo para que no vivamos según el mundo, sino vivamos según Dios. Este reino de Satanás tiene su bandera tricolor, bandera que compendia todos los ideales de este mundo que va por el camino del mal. Son las riquezas, los honores y los placeres. Riquezas, honores y placeres son los que buscan los hombres que caminan según el mundo y no según el camino del amor, el camino de Dios. Las riquezas, es decir, el apego desordenado a los bienes terrenales, al dinero, a vivir bien en la tierra. Honores. Los honores que buscan los que siguen el camino de la perdición son los que buscan ser tenidos en gran cosa ante la gente. Los que buscan por todos los medios el aparecer, el ser superiores a los demás, etc. Los placeres son aquellos que buscan solamente el placer del cuerpo. Los que por todos los medios buscan estar dándole gusto a las pasiones desordenadas. El Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de la sabiduría nos describe admirablemente el mundo de pensar y de probar de los mundanos, lo que los mundanos buscan en el mundo. Y así nos dice cómo neciamente se dijeron a sí mismos los que no razonan. Corta y triste es nuestra vida, y no hay remedio cuando llega el fin del hombre. ¿Por acaso hemos venido a la existencia y después de esta vida seremos como si no hubiéramos sido? Porque humo es nuestro aliento y el pensamiento una centella de latido de nuestro corazón. Extinguido el cuerpo se vuelve cenizas y el espíritu se disipa como tiene aire. Nuestro nombre será en el olvido con el tiempo y nadie tendrá memoria de nuestras obras. Y pasará nuestra vida como rastro de nube y se disipará como niebla herida por los rayos del sol, que a su calor se desvanece. Pues el paso de una sombra de nuestra vida y sin retorno es nuestro fin,
porque se pone el sello y ya no hay quien salga. Venid pues y gocemos de los bienes presentes. Démosle prisa a disfrutar de toda nuestra juventud. Llenémonos de vinos exquisitos y de grandes perfumes, y no se nos escape ninguna flor primaveral. Coronémonos de rosas antes de que se marchiten. No haya prado que no visite nuestra liviandad. Ninguno de nosotros falte a nuestras orgías, etc. Todo esto nos lo dice en el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, que es precisamente una descripción de lo que cada uno de nosotros podemos ver en quienes viven según el mundo y no según Dios. Desde luego, para nada tiene que ver este reinado de los pecadores con el reino de Dios. Porque en el reino de Dios sabemos que ciertamente nuestra vida es fugaz y pasajera, que ciertamente nuestros días son como un suspiro, como dice en un salmo, aunque el más robusto dure 80 o más años, la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan. La brevedad de nuestra vida presente, de nuestra caducidad de la vida presente, lleva a los santos para abrazar el camino de santidad, no para vivir en el pecado. Aquellos que viven en el pecado son los que pierden la orientación de su vida, han perdido la esperanza, han perdido la certeza de que van camino a la eternidad. Nuestra meta es el cielo, como decía Jesús en otro momento del Santo Evangelio. Atesoren riquezas para el cielo, donde ni el ladrón llega ni la polilla lo destruye, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es el camino real de la santidad, el camino de la vida de quienes encuentran realmente no vivir según los mundanos, según el mundo, no vivir según los placeres, sino vivir según el reino de Dios. En una ocasión, Santa Faustina tuvo aquí una visión muy impresionante donde veía dos caminos, el camino ancho y espacioso donde muchos iban disipados, como lo describe el libro de la sabiduría, el capítulo 2, iban disipados en el pecado, en la maldad, y llegaba el momento en que terminaba todo aquel camino bordado de rosas y de placeres, y se abría un abismo espantoso donde las almas eran tragadas por aquel abismo, y después por toda una eternidad aquellas almas eran atormentadas. Qué terrible realidad que el hombre, siendo tan breve su existencia, pueda gastarla en los placeres y en los bienes materiales, con la bandera tricolor de los mundanos, que es riquezas, honores y placeres. Las riquezas, los honores y placeres son solamente un humo fugaz y pasajero, porque el hombre termina su vida y entonces llegará la realidad de la eternidad feliz para los bienaventurados o la eternidad desdichada para los que se alejan de Dios y viven según el mundo, como lo describe este capítulo 2 del libro de la sabiduría. Qué importante para nosotros, queridos amigos de María Visión, que están en este momento sintonizando este programa, que podamos descubrir realmente la grandeza del amor de Dios y la terrible realidad de quienes se apartan del camino del amor de Dios, de aquellos que viven según el mundo y no según Dios, de los que viven según las riquezas, según los honores y según los placeres. Terminará esta realidad, como vio Santa Faustina, de este mundo de placer y de pecado y de liviandad y de libertinaje, para poder abrirse un abismo espantoso por toda la eternidad. Mas, sin embargo, Santa Faustina contemplaba también aquel otro camino angosto y estrecho, que ya lo dice el Evangelio. Angosto y estrecho es el camino de la vida, y que pocos son los que dan con ese camino. Y cuando vio Santa Faustina aquel camino tan angosto, veía como aquellas poquitas almas, no muchas, iban con mucha pena caminando por ese camino. Se herían los pies en las rocas, se lastimaban, se sangraban los pies, y los pies lastimados en medio de las espinas y rocas, caminaban aquellas almas, aquellas personas, se caían, con dolor se volvían a levantar y seguían adelante, pero tenían una mirada fija, la mirada fija en un camino, en una meta, en la eternidad. Y cuando terminaba aquel camino angosto y estrecho,
terminaban para ellos todos los dolores y se abría un haz de luz luminoso en el cual podían aquellas almas emigrar hacia la patria eterna. Y el amado del alma salía para recibirlos con cantos de alabanza en una fiesta que se prolonga por toda la eternidad. Y aquellas personas que habían sufrido en aquel angosto camino ya no volvían a recordar más el pasado. Ahora vivían solo de la dicha y de la felicidad sin fin en la posesión de Dios por toda la eternidad. Esto es lo que tú, querido amigo de Maravisión, y yo debemos buscar siempre, buscar el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Vamos a un corte y volveremos con usted. Qué gozo poder seguir contando con ustedes en su programa de Urgente Llamado a la Santidad. Y estamos hablando de la autenticidad de la vida cristiana. Y decíamos que el camino de santidad es un camino de auténtica vida cristiana, que no tiene nada que ver ni se pueden mezclar el bien y el mal. Podemos decir con toda verdad que el bien y el mal son como el agua y el aceite. Es imposible que se puedan mezclar. Jesucristo y Satanás son enemigos irreconciliables, se odian a muerte. No es posible que pueda haber convivencia entre el bien y el mal. ¿Qué armonía puede existir? Dice la Sagrada Escritura en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulos el 6 y del 14 al 15, dicen que, dice San Pablo, ¿qué armonía puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿O qué concordia entre Cristo y Satanás? Es imposible. No hay posibilidad de que haya una concordia, de que haya las paces. Luego podemos decir con toda verdad que el reino de Cristo y el reino de Satanás son incompatibles. No es posible que pueda existir los dos reinos juntos. La vida cristiana y la vida del mundo, la vida mundana, la vida de pecado, de tal modo se estorban que es imposible combinarlas. Por esa razón, cuando una persona lleva doble vida, resulta ser odiosa a Dios y al mundo. Jesús llegó a decir a tal grado, refiriéndose a esta clase de vida, que algo terrible, alguien puede aparentar vivir una vida de santidad y sin embargo en la realidad vivir una vida de pecado, una vida lejos de Dios. Y por eso dio una sentencia muy terrible. Dice Jesús, en aquel día se presentarán ante mí algunos diciendo, en tu nombre hicimos maravillas, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá, no los conozco, apártense de mí los que hacen el mal. Pero Señor, si nos pasábamos alabándote y bendiciéndote y dándote gloria y gritando y brincando en alabanza, no los conozco. Pero mira, hicimos milagros en tu nombre y curamos enfermos, resucitamos muertos, echamos fuera a los demonios. No los conozco. Apártense de mí los que hacen el mal. Y esto lo dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque no basta solamente, por eso los carismas extraordinarios no dependen de la santidad de una persona. Una persona puede ser instrumento de grandes maravillas o de grandes milagros que Dios puede obrar a través de aquella persona, tal vez por su fe, por su confianza que pueda tener en la obra de Dios. Mas, sin embargo, aquella persona, si no tiene a Dios en su corazón y en su vida, si no vive los mandamientos de la ley de Dios, si no vive fundamentalmente en la caridad, si no vive en la entrega a sus hermanos, corre el riesgo de ser solamente de aquellos que van a ser reprobados al final, al día del juicio, que les puede decir el Señor, no los conozco. Dice también la Sagrada Escritura, Jesús lo dice, lo afirma, no es el que me diga Señor, Señor, el que entra en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es posible poder vivir de acuerdo con el mal y al mismo tiempo poder vivir en el reino de Dios. Nuestro Divino Maestro habló muy claro y deslindó muy bien los campos. ¿Qué nos dice? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 30, Jesús dice,
Nadie puede servir a dos amos, a dos señores. Capítulo 6, versículo 24. Y en el capítulo 12, versículo 30 del Evangelio de San Mateo dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Y esta es palabra de Dios. Claro está que es grave, muy grave, que nuestro corazón esté lejos de Dios, mas sin embargo queramos vivir en el reino de Dios. Y podamos decir, yo creo en Dios, como suelen algunas personas decir, es que yo creo en Dios. Yo cuando me dicen, sí, yo creo en Dios, yo les digo, pues hasta el diablo cree en Dios y de nada le sirve. No deja de ser diablo, aunque crea. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Son dos realidades muy distintas. Creer en Dios es la fe de los demonios y creer a Dios es la fe del cristiano, la fe del que vive una auténtica vida cristiana. Es el que le cree a Dios, el que le cree a su persona misma, el que hace de su vida, de la vida de Jesús, el centro de su vida. Hace a Cristo el Señor de su vida y lo hace que gobierne toda su existencia, pensamientos, palabras, obras y acciones, según el querer de Dios, según la voluntad divina. Ese es el que me ama. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. No olvidemos, muy claro, lo afirma el Señor, nuestro divino Maestro. Jesús lanza a la vez también una maldición contra aquellos que viven según el mundo, y nos dice, ay del mundo con sus escándalos, con sus escándalos. Cristo nos dice que el mundo y su príncipe, que es el demonio, están ya condenados, están derrotados. Juan capítulo 12, versículo 34 nos dice, ahora ya ha llegado el juicio del mundo, ahora el príncipe de este mundo está arrojado fuera, ha sido arrojado fuera. Juan capítulo 12, versículo 34. Y en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo del 9 al 10, nos dice, en viniendo el Paráclito, una vez que venga el Paráclito, el Espíritu Santo, el Consolador, Él les va a dar al mundo conciencia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creyeron en mí, de justicia porque voy al Padre y ya no me verán. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Santo Tomás, haciendo este comentario, decía, el demonio es un perro muy rabioso. San Pedro decía también, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es ciertamente como un perro rabioso, pero no muerde ese perro rabioso más que a los tontos que se le arriman. Así lo decía justamente Santo Tomás. Aquellos que se le arriman, que se le acercan hasta donde le llega la cadena, porque está atado, está encadenado por Cristo. Y no puedes dañar ni hacer nada a los elegidos de Dios que viven según Dios, que viven en el reino de Dios. Pero los que viven en el pecado, claro está, viven en el reino de Satanás y lógico los daña, hasta los llega a poseer. Actualmente no podemos dudar de que hay muchas personas que pueden estar poseídas, o si no con una posesión formal, que es un poco más rara, sí con una opresión demoníaca muy fuerte, con una obsesión de tipo satánico, que hace que las personas ya no puedan ni siquiera acercarse a Dios, que vivan al margen de Dios, que tengan hasta miedo a acercarse a la iglesia, o participar en los sacramentos, etc. Es un grado de presencia de Satanás, y que se le ha abierto las puertas por las prácticas esotéricas, sobre todo todas las prácticas de la nueva era, que hoy están tan extendidas y que sutilmente se han introducido hasta en el ámbito de algunos grupos religiosos católicos o cristianos. Cuando el hombre no está dispuesto a abrir el corazón a Dios, se puede dejarse engañar por falsas teorías o falsos razonamientos mundanos, que como decía San Pablo, son como una falacia en medio del mundo. Dice también nuestro Señor que en el Evangelio de San Juan 10 o 11 dice que el mundo ya está condenado igual que los demonios por su gran pecado de incredulidad y rechazo del Salvador. El mundo no lo conoce, nos dice San Juan, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron.
Esta es la triste realidad del hombre que no ha recibido la salvación de Dios, porque prefiere las tinieblas a la luz, prefiere no acercarse a la luz para que no se descubran sus obras, porque sus obras son malas. Cristo nos dice también por qué el mundo no lo aceptó. Y nos dice en Juan 7:7, el mundo no puede aborrecer a ustedes, el mundo no puede aborrecer a vosotros, pero a mí me aborrece, porque doy testimonio contra él de que sus obras son malas. Así hablaba nuestro Señor a sus parientes que no creían en él. Sus obras son malas. Por eso Jesús en su oración sacerdotal, que es el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, afirma: por el mundo no ruego, sino por los que me diste, porque son tuyos. Por el mundo no ruego, ruego por los que me diste, porque son tuyos. El Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 9. Entonces, quiere decir que está excluido el mundo de la oración del Salvador. Se ve claro que nadie puede salvarse siendo mundano, siendo del mundo, viviendo según el mundo. No es posible la salvación. La salvación viene de Dios. Yo cuando veo toda esta realidad, me doy cuenta que tenemos que hacer lo que decía San Pablo: obrar con temor y temblor en la obra de vuestra santificación. Cómo debemos estar atentos para no ser engañados por las fuerzas del mal. Y cuando Jesús nos prometió el Espíritu Santo, nos dijo: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador que estará con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no lo puede recibir. A quien el mundo no lo puede recibir. Según dice San Pablo también en la 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice que el apóstol Pablo dice que ni siquiera podemos invocar saludablemente el nombre de Jesús si no es por la acción del Espíritu Santo que habita en nosotros. El mundo no puede recibir este Espíritu. ¿Por qué? Porque es Espíritu santificador. Consecuencia, el que se acerca al Espíritu de Dios tiene que vivir en el Espíritu de santidad y de vida. Y esta es la realidad que nosotros podemos y debemos fomentar en nuestra vida, la realidad de vivir en el amor de Dios. Jesús compromete la vida cristiana y la pone muy distinta de la vida de los mundanos. Y nos alienta a luchar contra el mundo, llenos de confianza en el triunfo que Él ha realizado precisamente ya de su amor en medio del mundo. Él nos dice: en verdad les digo, que lloraréis y se lamentarán, y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esto es lo que digo, para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Capítulo 16, versículo 33 del Evangelio de San Juan. Por eso podemos decir con toda verdad que a nuestro Señor le importa grandemente que no nos aliemos con el reino del mundo, con el reino de Satanás, sino que busquemos siempre el reino de Dios. Por eso Él dice: permanezcan en mi amor, lo dice en el Evangelio de San Juan. Yo no soy del mundo, decía Jesús también, capítulo 17, versículo 14. Y en esta oración sacerdotal, que es el capítulo 17, orando a nuestro Señor por los pastores de la iglesia, por todos los cristianos, decía: ellos no son del mundo, como tú y yo, Padre, no somos del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y para que más se nos grave, repite: ellos no son del mundo, como no soy del mundo yo. O sea, ellos no son del mundo. Nosotros no le pertenecemos a este mundo, no le pertenecemos al reino de Satanás, le pertenecemos al reino de Dios,
que es lo más hermoso y lo más importante de nuestra vida. Hay un episodio en el Santo Evangelio, que es el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, versículo 19, donde nos presenta una realidad asombrosa de lo que significa vivir en el reino de las tinieblas y lo que significa vivir también en el reino del mal. Es la experiencia de aquel hombre que nos narra en la parábola del rico Epulón, de aquel rico que banqueteaba espléndidamente y que a las puertas de su casa se encontraba un pobrecito llamado Lázaro, lleno de llagas. Nos dice el Santo Evangelio en esa escena maravillosa que nos da una enseñanza asombrosa de lo que significa vivir completamente en el reino de Dios o vivir también alejado del reino de Dios. Y esto lo vamos a meditar llegando del corte, porque vamos en este momento a un corte y volveremos con ustedes para meditar esa realidad de nuestra vida que debe caminar siempre en la presencia de Dios, en el reino de Dios. No se vaya, los esperamos. Poder contar nuevamente con ustedes en este momento del programa que estamos llevando con ustedes de Urgente Llamada a la Santidad, hablando de la autenticidad de la vida cristiana. Y habíamos dicho cómo en aquel pasaje de la Escritura que nos habla de la suerte tan distinta, tan diferente, de aquel rico que banqueteaba espléndidamente y aquel otro pobrecito que se encontraba en la puerta pidiendo ser auxiliado y que sin embargo no podía entender el plan de Dios, el plan de amor. El rico banqueteaba espléndidamente, nos dice la Sagrada Escritura. Sin embargo, cuando llega el final, aquel rico se encuentra ya en el lugar de castigo. Y dice la Sagrada Escritura que aquel rico pedía auxilio y decía: manda a Lázaro para que moje su dedo en el agua y me lo mete en la lengua porque me atormentan estas llamas. Y el Señor le dijo a aquel hombre rico: ya no hay tiempo. Por medio de Abraham, ya no hay tiempo. Recuerda que en vida tú tuviste solo bienes y sin embargo este hombre solo vivió puros males. Por eso ahora él goza de la presencia eterna de Dios y tú sufres tormentos. Es una enseñanza bíblica que nos deja claro cuál es la suerte definitiva de los que viven en el camino del pecado, en el camino del mal, y los que viven según este mundo, que tienen la triple bandera que ya habíamos mencionado, de los honores, las riquezas y los placeres, y los que viven también en el dolor, en el despojo de sí mismos, y que viven en la pobreza, como aquel pobre andrajoso que estaba ahí pidiendo limón. Lo que lleva al hombre a la santidad y a la perfección es el camino, el don de la caridad. ¿Qué fue lo que perdió a aquel rico? Lo perdió la falta de caridad, porque ni siquiera lo atendió, no le daba ni las migajas que caían de la mesa. La caridad es la que cubre la multitud de los pecados, dice la Sagrada Escritura. Por eso, mi querido amigo, si quieres caminar por el camino de santidad, debes recordar que necesitas entrar por el camino del amor, de la caridad, del servicio para los más necesitados. Con razón dice también nuestro Salvador: ay de vosotros ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemirán de dolor. Ay de vosotros cuando todos los hombres os aplaudan, porque así hicieron sus padres con los falsos profetas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo del 24 al 26. Lucas 6, 24 al 26. Qué claro es justamente nuestro Señor cuando dice: ay de ustedes los ricos. Recordemos que nuestro Señor, hablando de quienes tienen el corazón puesto en los bienes de este mundo, dice nuestro Señor que los que tienen su corazón puesto en este mundo, en las riquezas, ya de antemano van por el camino de la perdición,
por el camino de la muerte. Difícilmente, decía Jesús, pasará un rico por el ojo de una aguja. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y es precisamente la realidad del hombre que vive según el mundo y no según Dios, que vive anclado en las riquezas y en los bienes terrenales, en los placeres. San Pablo nos dice que el Señor nos hizo merecer de preciosas y ricas promesas para hacernos así participar de la misma naturaleza y ayudar a los demás a salir de la corrupción y del pecado. Él mismo describe los mundanos diciendo que el Señor castigará, sobre todo a los que van en pos de la carne, llevados de los deseos impuros, decía el apóstol Pablo, audaces, pagados de sí mismos, como brutos irracionales, naturalmente destinados a ser presa de la corrupción, pues hacen su felicidad de los placeres de cada día, hombres sucios, corrompidos de la razón y extraviados. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y siguientes, habla precisamente de esta realidad del hombre que vive alejado del plan de amor de Dios. San Juan nos dice que el mundo, todo él, está bajo el poder del maligno, hablando desde el punto de vista de las malas costumbres. Por lo tanto, nos encarga, no améis al mundo ni a lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en la caridad del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, soberbia de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo, y el mundo pasa y también sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Y hay muchísimos otros pasajes de la Sagrada Escritura que podríamos mencionar, pero lo más importante aquí en este programa, mi querido amigo, es que lleves a tu corazón y a tu vida la meditación y el análisis para ver qué lugar estás ocupando en el camino de la santidad, en el camino de Dios. Por eso estos programas les llamamos urgente llamado a la santidad. Es un urgente llamado para que vayas descubriendo el plan de Dios en tu vida, para que vayas reconociendo y descubriendo vivir en la voluntad de Dios, para que vayas dándote cuenta qué lugar ocupa Dios en tu vida y en tu corazón. Y es de esa forma como tú podrás ir descubriendo también la grandeza del amor de Dios. Para no merecer aquellas palabras de Jesús, ay del mundo. Esos ay que Cristo pronunció contra el mundo, contra la gente que olvida el cielo y vive según la tierra, es lo que lleva al hombre a la perdición. Por eso hay que leer y meditar todo el capítulo 18 y parte del 19 del Evangelio, de la carta a los Filipenses. Después de estas cosas vi otro ángel que bajaba como con gran poder y cuya claridad quedó toda la tierra iluminada, etc. Después alguien puede leer estos pasajes, sobre todo del libro del Apocalipsis, capítulos 18 y 19, capítulos 18 y 19, que va descubriendo esa realidad maravillosa de vivir en el plan de amor de Dios. Qué alegría, mi querido hermano, que en tu programa puedas descubrir la gran diferencia que hay del camino de la santidad al camino del pecado y de la muerte. La santidad viene de Dios. Dios es santo y tú y yo estamos llamados a ser santos, a caminar por ese camino que es de fidelidad, un camino auténtico. Estamos siendo llamados a una auténtica vida cristiana, a vivir no según nuestros propios caprichos y pecados, sino a vivir en el amor de Dios. El amor de Dios que implica ese compromiso de reconocer en todos los momentos de nuestra vida
el plan de amor de Dios que nos lleva por el camino de la salvación, por el camino de la felicidad. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir en esa entrega generosa, entrega de vida, que nos haga vivir realmente la alegría de poder ser todo del Señor, porque el camino de la santidad implica ser todo totalmente de Dios. Recordando aquellas palabras de Jesús, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Si la luz pierde su brillo, ¿para qué servirá? Si la sal pierde su sabor, ya no sirve más que para ser tirada y pisoteada por la gente, decía nuestro Señor. Así también Jesús decía, brille vuestra luz ante los hombres, de tal manera que viendo vuestras obras, den gloria a su Padre que está en los cielos. Estamos llamados a que cada día vayamos dando gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Y esa gloria resplandezca especialmente en nuestros actos, en nuestra vida, en nuestras actividades, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Por eso decía la carta a los filipenses, revístanse de los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2. Es importante revestirnos de los sentimientos de Cristo, vivir según el corazón de Dios. Esa es la llamada más urgente y más importante, vivir según el corazón de Dios, vivir en la voluntad divina, vivir en la paz, en el amor y en la misericordia del Dios que nos da la vida, del Dios que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. No olvidemos aquellas palabras que son muchas veces como el fundamento, diríamos así, como el lema de nuestro programa de urgente llamado a la santidad. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. He venido para que deseo que arda su corazón. ¿Cuánto deseo que arda el amor del corazón en el corazón de ustedes? He venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. Es el fuego precisamente del amor de Dios, el amor divino. Es el amor que debe iluminar toda nuestra existencia. De tal manera que ya no podemos, como hemos visto a lo largo del programa, ya no podemos estar mezclando el reino de Dios con el reino del mal. Son enemigos irreconciliables. Por eso el cristiano está llamado y debe vivir una verdadera y auténtica vida cristiana. Es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra vida del catolicismo. Muchas veces los católicos vivimos una vida doble. Por un lado, nos portamos en el templo con mucho fervor muchas veces, a lo mejor hasta en mucha alabanza, como algún grupo de alabanza y de oración. Sin embargo, al salir del ambiente divino, del ambiente de la oración, nuestro comportamiento dice mucho que desear, con nuestras faltas de caridad, con nuestras faltas de amor, de servicio, de entrega. ¿Cuántos grupos parroquiales se destruyen, se desintegran por la crítica, por la murmuración, por las calumnias, por los juicios temerarios que se hacen de los demás, por las divisiones que se mezclan, por la lengua venenosa que habla muchas veces más de lo que debe de hablar, y con juicios temerarios se van haciendo ambientes de destrucción? No es posible que podamos mezclar entonces el reino del demonio, el reino del mal, con el reino de Dios. Yo les invito a que pidamos a nuestro Dios en este programa y siempre en nuestra vida que nos ayude a vivir una auténtica vida cristiana, que lo que decimos lo hagamos. Hay una escena muy interesante que se narra de aquel gran místico Gandhi, aquel místico oriental que vivía en una vida mística muy elevada. Se dice de él que vino hacia donde practicamos nuestra fe. Había leído la Biblia y vino para ver cómo vivíamos los católicos, los cristianos, después de haber leído la Sagrada Escritura, y vio toda la realidad terrible que se vive con la destrucción del hombre, el hombre que vive en el pecado, con las muertes, los asesinatos, crimen organizado. Y muchas de estas personas se autodenominan cristianos o católicas. Y dice aquel hombre sencillo, Gandhi, que se desconcertó, pero después recibió la ilustración. Se metió a bañar a la orilla del mar y pisó con su pie entre la arena una piedra que le alcanzó a cortar un poco el pie. Se lanza a rescatar aquella piedra y vio que tenía un filo, pero aquella piedra le pareció interesante quebrarla para ver hasta dónde llegaba la humedad, porque estaba sumergida en el agua y en la arena.
quebró la roca y vio que en el centro estaba seca, solo mojada por fuera. Entonces dice, ahí comprendí lo que les pasa a los cristianos. No han dejado que el amor de Dios entre en su corazón. Están llenos e inmersos en ese mar de tanta grandeza de Dios a través de la Sagrada Escritura y de los conocimientos de la Biblia, pero no han dejado que ese conocimiento entre hasta el corazón y lo penetre. Y eso es lo que nos falta, que penetre en nuestro corazón para que vivamos en nuestro corazón y en nuestra vida según Dios. Vamos a terminar nuestro programa, pero antes quiero implorar una bendición para todos ustedes y pedirle al Señor para que realmente nos ayude a vivir esa auténtica vida cristiana, sin mezcla de mal, solamente viviendo en el bien. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta nuestro siguiente programa, los esperamos aquí en María Visión, urgente llamado a la santidad. Que Dios los bendiga.